La voz del sentimiento. Toda la actualidad cofrade de la Semana Santa de Vélez Málaga. Historia, devoción, hermandades, desfiles y recorridos. Con Pablo Domínguez. Todos los días a partir de las 7 de la tarde, La voz del sentimiento en Fusión Radio. Programa patrocinado por Zona Copi, Telepizza, Alsara Javier, Sanaxa, Almacenes La Lonja, Pinturas Andalucía, Under 12 Coffee and Tea, Viajes Chamonix, Florimar, Graneles de Lola, Suministros La Fortaleza, Farmacia Las Carmelitas, Viveros Brocau, Red Publicidad Copyred, Ferretería Central, Occident Seguros, La Tabernita del Palquito, Asador de Pollos Mari, Agrupación de Cofradías y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos a La voz del sentimiento de Fusión Radio, este programa que va caminando hacia la Cuaresma con toda la información relativa al mundo de las hermandades y cofradías. Hoy vamos a centrar el programa en el ámbito de la comunicación y este programa que se dedica a llevar esa voz de todas las personas que construyen nuestra Semana Santa y al mismo tiempo que sirve de correa de transmisión para los estrenos, novedades y todo el ambiente que va generándose a la antesala de la Semana Santa, pues esa importancia de los medios de comunicación con raíz cofrade, pues lo vamos a traer hoy en esta jornada. La importancia de los medios de comunicación y la importancia de que haya secciones dedicadas a las hermandades y a las cofradías. Y por eso nos acompaña Andrés González Cienfuegos, que es periodista y cofrade y además periodista cofrade. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por este rato de conversación que vamos a tener. Y en primer lugar, ¿qué significa para ti, en primer lugar, el periodismo? Y en segundo lugar, la importancia que puede tener el periodismo cofrade a la hora de informar a una población que en Andalucía es sumamente cofrade, tú que además pues eres conocedor de la Semana Santa a nivel autonómico y que en Andalucía pues tiene esa importancia, también en Vélez Málaga, en Sevilla, en Granada, en Huelva y en tantos lugares donde, bueno, pues a ese sector hay que darle esa información y ese debate que, bueno, es tan interesante para él, ¿no? Empezando porque, bueno, el periodismo pues al final es la vocación de uno, que la vocación no es más que la devoción profesional, por lo tanto mezclar la devoción profesional, en este caso el periodismo, con la devoción y la pasión que cualquier cofrade siente por su Semana Santa y por la Semana Santa en general, porque la Semana Santa ya desde el siglo XIX era un acontecimiento noticioso recogido en numerosas revistas de índole social, ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Ahí están los textos de Chávez Nogales para las revistas francesas, para las agencias británicas que se interesaban en qué es eso que pasa en España, en Andalucía, en el caso de Chávez Nogales, en Sevilla, de que se juntan un grupo de gente de todas las clases sociales en la tasca y deciden sacar un paso con una virgen enjolladísima hasta las trancas, a pesar de que por las cajas de caudales de aquellas épocas estaban a cero. Y en esa importancia que tiene en el contexto social, bueno, la Semana Santa en sí misma, y al mismo tiempo la influencia de medios de comunicación que actualmente surgen, porque hemos cambiado tanto el papel por las redes sociales, las ondas por los podcasts, los reels de Instagram y demás, en esa importancia de ese cambio que sustancial que también ha vivido la Semana Santa, también tiene una importancia las retransmisiones cofrades a la hora de el directo de la Semana Santa. ¿Cómo se va a vivir esa transformación donde la televisión incluso pasa a un segundo plano y comienza las redes sociales a tener, bueno, pues esa importancia mayor? Y esa transición, ¿cómo la puede vivir el periodismo y la comunicación de hoy? Pues me vas a permitir ser un poco vulgar, pero dándose patas en el culo. No queda otra. Esa transición yo creo que ya la hemos pasado, ya es una realidad que a día de hoy ya no sigues
las procesiones antes pues solo te las daba Televisión Española en los años 80, que empezaron las retransmisiones de la Semana Santa, o Canal Sur con esas retransmisiones de la Semana Santa de toda Andalucía, que yo creo que todos hemos seguido alguna vez, ya empezando por las propias cofradías, que hacen un esfuerzo arduo por hacer un seguimiento casi instantáneo de su estación de penitencia o sus salidas extraordinarias. Cualquier cuenta cofrada a día de hoy con un móvil es capaz de hacer un directo de horas para que cualquier persona desde su casa pueda estar allí. La cosa es, pues, los profesionales, los que nos dedicamos a esto, los que queremos marcar la diferencia entre una persona con un móvil y una persona preparada para contar historias y para contar lo que está pasando en la calle en ese momento, pues la diferencia son principalmente los medios técnicos. Una televisión cuenta con unas cámaras que los móviles, por muy buenas cámaras que tienen, pues muchas cosas se escapan. El sonido que se recoge y luego pues el saber dosificar la información, la pausa, el silencio y pues darle a cada imagen su lugar. Y en ese, plantear las redes sociales de cara a esa información, primero durante todo el año de los cultos, eventos, incluso estrenos, y por otro lado, digamos, la propia retransmisión. Tú que también estás en el equipo de comunicación de tu hermandad y en este sentido pues se está haciendo un trabajo casi para que al minuto en la procesión pues se vaya registrando esa información para todas las personas que nos podemos encontrar en la calle y queremos saber el lugar exacto, o simplemente volver a recordar momentos que no ha podido pellizcar y recordar en ese recordis de volver al corazón, buscar ese espacio, ese momento, ese minuto, con esa marcha, ese sonido, y en ese regreso volver a emocionarnos. También hace la hermandad como una videoteca accesible, ¿no?, a todos, ¿no? ¿Qué importancia tienen que las redes sociales de las hermandades estén bien cuidadas? Porque también conocemos que para otras hermandades es un segundo plano del ámbito comunicativo y tienen otras prioridades. Sin embargo, las hermandades que priorizan esa comunicación para los hermanos, para los fieles y para lo que viene siendo el mundo cofrade en general, ¿cómo se da esa importancia y qué podemos resaltar también de esa calidad a la hora de informar? Pues al final es la imagen que uno da. Al final la Semana Santa ha pasado de ser algo local a ser algo pues global, porque todo el mundo quiere estar en todos lados a la vez y todo el mundo quiere estar enterado de todo. Entonces, cuando tú planteas, en este caso, una estrategia de comunicación de una hermandad, pues tú tienes que tener claro el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Hacer un seguimiento casi instantáneo para lo que tú decías, para que el que esté en la calle sepa en cada momento por dónde va la cofradía y lo que va pasando. Mantener informada a la gente desde una fuente principal. Eso también facilita mucho el trabajo a los compañeros de los medios de comunicación, que pasa algo en la calle, Dios no lo quiera, pues que la primera fuente sea la hermandad. Eso yo creo que es un trabajo que poco a poco se van concienciando las hermandades, porque queramos o no, nos han ganado la partida los pancomunicacionistas, que eran esos teóricos que defendían que todo es comunicación, y a día de hoy todo es comunicación y todo se comunica. La vara de doble filo, la cuchilla que hay ahí es la instantaneidad. Al final, el querer sacarlo ya rápido, hay una balanza en la que lucha continuamente lo inmediato, lo ya, y el contenido de calidad. Yo creo que cualquier hermandad que se plantee hacer algo en tema de comunicación tiene que barajar, vale, vamos a hacer algo instantáneo, pero paralelamente se tiene que estar cocinando algo que dé un valor diferencial y un contenido de calidad, ya que pues si yo hago una procesión y tengo mi propio equipo, ese equipo va a tener acceso y conocimiento a cosas que el de la televisión, que está esperando a mi cofradía después de haber dado 4 más, pues no tiene. Eso se tiene que notar cuando una hermandad comunica. Y al mismo tiempo, los profesionales, a la hora de comunicar el paso de la hermandad, también tener ese tacto, esa capacidad de observación para respetar los silencios, respetar
la música, que también tiene un papel importante dentro de esa obra teatral que se pone en la calle, con la escenografía de la Semana Santa como banda sonora, y al mismo tiempo saber narrar para que las personas que estén en su casa pues tengan información pues de una novedad, de un hecho histórico, de cualquier, que estábamos hablando de hermandades relacionadas, pues cofradías que van a salir de una determinada forma porque hace no sé cuánto tiempo salió de aquella forma, o llevó las flores que hace 300 años. Bueno, información adicionales que dan calidad a lo que viene siendo la narrativa, para poner en contexto y además dar un papel cultural también a la retransmisión. ¿Cómo se conjuga ese informar y dar paso al silencio, a la marcha, e intentar no colapsar más, no hacer un pregón de Semana Santa paralelo, aprovechando, bueno, de que las imágenes están por ese lugar? Dosificando y planificando muy bien lo que se va a decir y con qué intención. Las retransmisiones de Semana Santa han evolucionado mucho desde sus inicios. Lo que tú dices de la ambientación y demás no es tan moderno, no es de la época de las televisiones ni de las redes sociales. Ya la prensa escrita, hay crónicas riquísimas en las que el escritor te mete de lleno en la calle y en el momento que está pasando. A lo mejor crónicas de ABC de finales del siglo XIX, en las que se narra pues gritos a una determinada imagen, y el autor se permite la osadía de valorar esos gritos, como pues ese tumultuoso estruendo de alabanza hacia la Virgen, diciéndole calificativos que este autor se niega a repetir. Eso está recogido en prensa y ya hace unos años. Ahora, pues desde el inicio de las retransmisiones, pues como eran en un ámbito nacional, al final, sea la Semana Santa de Sevilla, sea la de Málaga, sea la de Cádiz, si tú lo vas a dar a la gente local, a la gente de Málaga, a la gente de Cádiz o a la gente de Sevilla, tú te puedes permitir licencia. Yo si doy la Semana Santa de Sevilla y sé que nada más me va a escuchar gente de Sevilla, yo cada 2 palabras estaría diciendo mi arma. O me tomaría licencias para utilizar localismos y palabras que los sevillanos entienden, pero que a lo mejor el de Salamanca no me va a entender. Por eso las primeras retransmisiones pues tenían una gran carga divulgativa. Se explicaba, a lo mejor el capataz decía la derecha atrás, y el comentarista, en este caso Garrido Bustamante, que fue el primero en retransmitir la Semana Santa a nivel nacional, pues explicaba pues con la derecha atrás, el costalero que está en la parte delantera pegado a la pata, pues tiene esa labor divulgativa. Con el tiempo pues se tiró más por los localismos, por hacer como que todo el mundo entiende de Semana Santa cuando ni los de aquí entendemos, y luego pues han convivido dos estilos. Uno que se limita a te informo, te cuento los estrenos, me callo cuando pasa el paso, y incluso se toman licencias para a lo mejor un pasaje evangélico que siempre enriquece, y otro que se toma la retransmisión como un escaparate literario, artístico, en el que promulgar versos. Eso se daba mucho en los 80, en las retransmisiones, que los comentaristas, pues mientras llegaba el paso y llegaba el sonido, que lo que tú dices de los silencios también depende mucho. Si el paso está lejos y no llega el sonido, entre medios hay que tapar. ¿Y cómo tapamos? Pues contando los estrenos, o como se hacía en los 80, que el propio presentador empezaba y versos y piropos a la imagen, y llegaba la imagen, y cuando llegaba había acabado la marcha. Entonces te quedaba con el pregón que había soltado el comentarista de turno, y ya está. Por eso yo creo que, pues eso, a día de hoy hay que medir muy bien, hay que estar muy sincronizado, pues todo el equipo que trabaja en un medio de comunicación, desde los cámaras, los técnicos, que te tengan bien avisado, porque tú muchas veces estás en el estudio y tú no estás escuchando ni el sonido que se está emitiendo, tú estás escuchando los que estamos ahí hablando, intentando hacerlo más ameno, y sobre todo tener tu chuletilla de los estrenos, porque a día de hoy no hay Semana Santa en la que los estrenos sean abarcables, porque estrenamos por encima de nuestras posibilidades, igual que narramos por encima de nuestras posibilidades. Así que, sobre todo, es muy importante que no se pierda la atmósfera, el saber
qué está pasando, y lo que está pasando pues en cualquier Semana Santa es que Dios está presente en la calle a través de una imagen pues que nos evoca a Él, y sobre todo pues saber qué pasa y cómo pasa, qué hermandad es. Es una hermandad de silencio. Los comentarios cortitos, al pie, respetando. No hay que esperar a que haya una marcha para callarse. También yo creo que las retransmisiones dan pie a la oración, desde casa en este caso. Y también, bueno, en esta información cofrade que nos envuelve en el día a día, este programa pues comienza justo después de Reyes y ya se mete en Pentecostés casi, después del Rocío, o con las hermandades del Rocío. Al final pues se llevamos una parte importante del año, otros programas incluso es todo el año. Quizá muchas veces no es el caso porque viene la Cuaresma pegando en la puerta y nos surge contar, pues tenernos novedades, aniversarios o comentarios sobre recorridos, horarios, pero sin embargo quizás los programas que tengan todo el año necesitan una dosis de información extra donde puedes recurrir, pues quizá como periodista lo sabes, como el sensacionalismo es fuente de noticias, es fuente de interacción, de pinchar en la noticia, de retuiteo, aunque no, o de compartir, aunque no leas en la noticia completa. Hace poco un periodista de un medio nacional decía de que el tiempo máximo que la gente pasaba en la web después de pinchar la noticia eran 20 segundos, es decir, el titular y la parte inferior, los párrafos del subtítulo y poco más. En ese sensacionalismo también el mundo cofrade, y en este caso el periodismo cofrade, los medios de comunicación que van nutriéndose sobre él para dar esa información, puede caer también en ese sensacionalismo. Caen, incluso no solo en el sensacionalismo, sino en el amarillismo incluso. Hertz decía que, bueno, si no hay nada que contar, me lo invento, para que me entienda. Entonces, pues, como tú dices, antes programas como este que estamos haciendo ahora mismo, hace unos años serían impensables, porque antes la información cofrade se limitaba a la Semana Santa y como mucho a la Cuaresma. Ya tenemos programas que están durante todo el año, claro, pues durante todo el año tú tienes que sacar un contenido. ¿Cómo sacas contenido? Pues inventando, dándole importancia y relevancia informativa a cosas que no la tienen. A mí, que vean a un capataz en un bar reunido con uno de una junta de gobierno determinada, a lo mejor se están tomando un café hablando de que las niñas van juntas al colegio, pero hay programas que eso lo hacen noticia y al final se crea una toxicidad en torno a nuestras cofradías que las cofradías también participan de esto, porque al final las cofradías son entes sociales y la sociedad no está al margen de la realidad informativa que tenemos, y ya no solo en las cofradías, es algo global. Todos los medios hacen noticia de cualquier cosa, todos los medios tienen que rellenar, hay días que no hay noticias y hay que sacar cosas y cualquier cosa vale. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con las tertulias, hay que tener mucho cuidado con a qué personajes se les da voz, y sobre todo hay que tener respeto por las hermandades, empezando por los propios responsables de las hermandades, que muchas veces se lanzan a charcos que no se tienen que lanzar. También corre una especie de competencia entre esos medios y entre las hermandades, porque es que es un ente que lo abarca todo. Esa mercantilización, esos mercaderes del templo que están en el templo, porque antes se vendían pulseritas, se vendían estampitas, ahora te venden réplicas de los Cristos en las iglesias, que no digo que esté mal, pero al final eso invita a hacer bola muchas cosas y acaba cansando. Hay muchos cofrades que nos hemos criado entre bola de cera y bola de cera, y a día de hoy estamos fatigados de Semana Santa. Y hay compañeros que a lo mejor son de Málaga y en Semana Santa pues prefieren irse a Cádiz, o cofrades de Huelva que se van a Granada, o ya gente de Sevilla que dice yo prefiero irme a Salamanca o a Zamora a ver algo diferente y a respirar, porque al final
se hace una bola tan grande y se crea una expectación que, bueno, aquí en Sevilla lo vivimos hace un año o dos, que una chicota en la que normalmente a determinado Cristo se le tocaban muchas marchas, pasó a tambor y se le pitó al paso. Y es por la expectación que crean las propias hermandades. Si tú te limitas a llegar a un sitio y tocar 5 marchas, pues ahí creas un público, porque en las cofradías también hay determinados públicos y hay que ver qué público te interesa a ti tener. Porque yo soy una hermandad y ¿qué quiero? ¿Tener 10.000 hermanos o tener 50 pero que me lo saquen todo para adelante? La realidad es que a día de hoy, pues como cada hermano paga su cuota, a mí me interesa tener 50.000 que paguen su cuota y ya habrá 3 que tengan que tirar con el resto para adelante. Al final todo es una mercantilización, empezando por los medios, siguiendo por las hermandades, y hay gente que por desgracia vive de las hermandades. Y al final yo creo que a la mayoría nos han enseñado desde pequeños que a las hermandades se va a servir y no a servirse. Sí, además ha hecho ese paralelismo que yo iba también ahora a proseguir, de que como el contexto o el cuadro que los medios de comunicación ponen sobre la mesa nos arrastran, al igual que en la sociedad realmente pues tienen un trasfondo de polarización, ¿no? Vemos titulares que al final acompañan a intentar situarnos sobre tableros ya dados, quitándonos la libertad de poder elegir la escena del tablero, ¿no? Los matices, bueno, lo vemos diariamente, ¿no? Cómo aquí también nos puede arrastrar al mundo de los cofrades a tener que situarnos, a tener que elegir entre A o B, y sobre todo como la agenda sitting, ¿no? Que se habla en los medios de comunicación, donde no te dicen qué pensar, si una cosa u otra, pero sí de qué pensar, ¿no? Y ponen el debate y ponen los ejes donde nos tenemos que mover, y quizás pues las necesidades y los debates que tienen que tener las cofradías son otros, como por ejemplo la formación, donde en estos dos casos pues no se toca, el ámbito de la liturgia, no como una cosa obligada de que al cofrade hay que como enseñarle como una oveja descarrilada y hay que darle un poco a reeducar, sino es para que encuentre el manantial donde después vamos a encontrarnos con el agua de la vida, ¿no? Es como enseñar ventanas de luz, no como imposición, pero sin embargo se sigue viendo al revés. Quizás, bueno, porque en este tablero que nos ponen no hay una clara voluntad muchas veces en el ámbito de las cofradías de que eso se viva, y son, bueno, pues lo que podemos denominar como el tema más de gusto o de afición, ¿no? Cómo eso puede derivar en afición y que, bueno, se desvirtúe el sentido originario. Yo creo que en la línea de lo que vas diciendo, a día de hoy el 99,9% de las personas saben qué banda toca detrás de su Cristo, de su Virgen, y no sé qué porcentaje, pero seguro que es mucho más chico, sabe qué pasaje bíblico representa su imagen. Eso es lo que hay que hacer mirar. Que yo sea de una hermandad y yo no sepa ni lo que representa, pero sí sepa que lleva a Rosario de Cádiz, o a Pasiones Linares, o a Virgen de los Reyes. Al final tiramos por lo accesorio, por lo inmediato. Es esa contaminación al final, el posmodernismo, ¿no? Nada tiene sentido, salvo lo que yo le dé sentido. Y si encima somos tan borregos, y me incluyo, somos tan borregos, que un señor desde una mesa en una televisión nos dice esto, y yo hablo de esto, y no pregunto, ¿y detrás de eso qué hay? El pensamiento crítico es muy importante, ya no solo en el periodismo, en la vida hay que verlo todo como lo que es un desafío entre lo que es, lo que ha sido y lo que tiene que ser. Y en esa línea yo creo que los periodistas cofrades nos tenemos que hacer valer y como te he dicho al principio, ese valor diferencial de aquí estamos, tenemos una formación, vamos a demostrarlo, que no por tener el título de periodista tú eres un magnífico comunicador.
hay magníficos comunicadores que no son periodistas y comunican mucho mejor que muchos periodistas. La cosa está, si tú quieres ser un comunicador de verdad y un periodista de verdad, tienes que diferenciarte del mamarracho de turno que va con una camarita, un móvil y el micro. Es eso. Luego vendrán los lloros de, no, es que el canal de Pepito Cofrade tiene más visualizaciones que la televisión local de tal pueblo, y en la televisión local de tal pueblo hay que pagar nómina a 15 trabajadores. Pues algo estaremos haciendo mal. Los trabajadores, los responsables de esos trabajadores y la sociedad, que al final pues hay que educarla, como con todo, que le damos voz, le damos peso y le damos poder a gente que no está capacitada para tenerlo. Hace unos días, bueno, pues se celebró la Feria Internacional de Fitur, de turismo, donde muchas ciudades pues llevan la Semana Santa, pero bueno, al final es una feria para comercio interior, y luego la promoción tanto para el turista que quiere visitar, que quiere tener nuevas sensaciones, pues no se llega a través de esa feria, ¿no? Porque no van, ¿no?, la ciudadanía en general. Y la ha sustituido, pues como hemos hablado antes, las redes sociales, como una publicación bien cuidada sobre la Semana Santa, pues puede introducir a la persona a ese mundo de sensaciones que le quiera experimentar. En este caso, de la Semana Santa de Vélez Málaga, tú que vives fuera y que al mismo tiempo conoces, bueno, pues muchas Semanas Santas, ¿no?, porque siempre el cofrade tiende a ser cosmopolita, aunque siempre nos encierra la esencia del lugar. ¿Cómo ves, bueno, pues también la información que va llegando de nuestra Semana Santa, y al mismo tiempo, bueno, pues que si las redes sociales pues tienen ese papel también de que llegue al final un poco más lejos de la información local, pues la Semana Santa? Yo, a pesar de ser sevillano y muy sevillano, a pesar de haber vivido pues en Ayamonte, Huelva, 8 años de mi vida y haber vivido su Semana Santa, soy de los pocos que pensamos que la Semana Santa malagueña nos mete goles por todos lados, a la Semana Santa de Sevilla. Lo he hablado contigo muchas veces. Y sobre todo la Semana Santa de la provincia de Málaga tiene una espiritualidad y una riqueza tanto patrimonial. Lo hablamos el otro día, de hecho, con mucho menos recursos que cualquier hermandad de aquí de Sevilla. Yo creo que la inmensa mayoría de las hermandades de la provincia de Málaga tienen una apuesta más decidida por la calidad que las de Sevilla. Y eso al final es la formación, el que tú tengas menos recursos también hace que te esmeres más. Si te esmeras más, tienes más responsabilidad con lo que eliges gastar. Y en ese sentido, pues al final la Semana Santa de Málaga, a pesar de haber sufrido tanto como sufrió con la guerra y la pérdida de tantas imágenes, hay que poner en valor, pues por ejemplo, en el caso de Vélez Málaga, imágenes que tienen ese sabor añejo, a pesar de no serlo, como Tu Cristo de la Humildad, esa obra de Sánchez Mesa, que a mí personalmente, no porque seamos amigos y me hayas hablado de él hasta la saciedad, sino porque es un Cristo que tiene una presencia y un arjé, que dirían los griegos, esos tirabuzones en la melena al viento. Pues hay que poner en valor la apuesta, porque eso seguramente sería una apuesta de unos locos en la hermandad, de vamos a recuperar una estampa, una esencia de la Semana Santa que al final es la de siempre, porque la Semana Santa ahora se puso de moda los pelos de pasta de madera y todos llevan pasta de madera, como el Sentencia o como el Cristo de las Tres Caídas. No hay que renunciar a lo que nos hace diferente, y eso, en este caso Vélez y muchos pueblos de Málaga, Archidona por ejemplo, pues nos meten goles. Y además, bueno, el tema de la cartelería, el cartel de la Semana Santa de Vélez Málaga de este año, obra de Israel Cornejo,
que, bueno, pues es un Cristo tallado con pintura alrededor y que del marco del Cristo empiezan a salir de forma tallada elementos de la Semana Santa, la caña de el exeomo, las granadas, recordando por la conexión que tiene la Semana Santa de Vélez con Granada, en este caso sobre todo con Sánchez Mesa, la palmera de la Boinica, el corazón, ¿no?, de la Dolorosa. Bueno, como la innovación del cartel, que como vemos es tallado y el fondo pintado recordando la historia de la ciudad, bueno, cómo se va progresando de manera total tanto en Málaga como en el cartel también del beleño Martín España, donde ha hecho un cartel que podemos ver de diversas perspectivas que nos meten en esa Semana Santa. En este caso el cartel de Israel, que al final pues una genialidad que se sale del propio cuadro, nunca mejor dicho. Y en comparación con Sevilla, bueno, la polémica del cartel, de lo clásico comparado a lo que siempre debe ser, que no por sí deja de ser clásico. Y vemos cómo, bueno, siempre existe esos puntos donde moverse es más difícil y que, por ejemplo, Vélez y Málaga en la cartelería pues ha dado ese paso, ¿no? Vélez y Málaga siempre han ido unos cuantos pasos por delante, en este caso de Sevilla, otras provincias que suelen tener carteles de altura. La provincia de Huelva, capital, viene de unos años con muy buena cartelería. Los carteles de Cádiz de los últimos años también han sido reseñables, y aquí en Sevilla pues seguimos estancados en el debate entre, que es bastante pobre, bastante triste, de los que quieren un cartel en los que salga su Cristo bonito y quieren una pintura bonita como cartel y punto, e incluso hay gente que dice, oye, quiero una fotografía como había en los años 80, un Cristo, la girarda de fondo, Semana Santa de Sevilla, pan, y vámonos. Al final es la altura de miras que cada uno tenga en su ciudad, la gestión que haya en esa ciudad, la imaginería, en este caso en la cartelería, ya lleva unos años que viene abriéndose paso. Recuerdo el cartel de la Hermandad de las Penas de San Vicente aquí en Sevilla hace este mismo año. Utilizaba elementos de escultura. El cartel de la Semana Santa de Ayamonte de hace 2 años también utilizaba escultura. No recuerdo si el de Cádiz del año pasado. El de Málaga de hace 2 años también. El de Málaga con los monaguillos. Al final es una manera de innovar y de dar viveza, porque al final un cuadro bonito de un Cristo o una Virgen ya está muy visto. De hecho, a la vista está que en Fitur cada vez son menos los carteles que se llevan. Antes el cartel se presentaba antes de Fitur para llevarlo y promocionar la Semana Santa. Pero es que ahora, ¿qué Semana Santa no está masificada? Las de los pueblos recónditos. Pero las capitales de provincia en Andalucía, yo creo que en cualquier capital de provincia de Andalucía entonamos ese lema del Gago de Cádiz, ahora que están celebrando los carnavales, de que no vengan, porque no se cabe. Por eso que hay instituciones que todavía siguen anclados en promocionar, como es el caso de la Junta de Andalucía con las últimas campañas de turismo, que la enmarcan en la Semana Santa. Pues vale, pero al final es que más no cabemos. Y eso lleva de nuevo al tema que hemos empezado hablando de la comunicación, es que esto es una pescadilla, porque al final viene más gente, más promoción, viene más gente, no cabemos. La gente que no cabe, ¿qué hace? Recurre a las redes sociales, a la televisión, a los medios, y al final pues estamos en lo que estamos. Bueno, pues con esta agradable conversación y además en un entorno de la Plaza de San Lorenzo, bueno, pues Andrés, te agradezco este ratito que hemos pasado hablando de comunicación y hermandades, y bueno, te deseo que viva la Cuaresma con intensidad, que seguro que así se vivirá en estas calles como en el conjunto de Andalucía. Que muchas gracias por este rato. Nada, a ti, y invito a todos los oyentes a que conozcan cualquier Semana Santa. Cualquier Semana Santa tiene algo para sorprender, siempre.
Y nosotros pues continuamos en este programa de La Voz del Sentimiento trayendo voces que nos van a hacer comprender, vivir y analizar el camino que nos lleva hacia la Semana Santa y la Semana Santa en sí. Buenas tardes y muchas gracias. Musa de los saeteros, Virgen de Sevilla entera, cantaba en la calle Feria Vallejo a la Macarena, almenas de la muralla que lloraban con la debla, señora de las señoras, que San Gil te guarda y vela, eres luz del Viernes Santo y giralda pa'l poeta, loquito por tu entrecejo, clavel que nace en la reja, Manuel Torre con su embrujo también le cantó a tu pena, porque tu rostro es Sevilla, que tu mirada refleja 5 verdes esmeraldas que Gallito te trajera de la otra orilla del mundo para realzar tu belleza. El aire caracolero rondaba por la alameda y torero y feriante, guitarristas, cigarreras, bailadoras y parmeros y también Juanita Reina lloraron con tu persona cuando te tuvieron cerca, los Mairenas y Centeno, los Loreto, los Ortega, Pastora en la calle Parra, desde un balcón o en su reja, y tú traspasas el arco, y los armaos que te velan, de una Sevilla romana, con plumas y con nagüeta, de esta tierra mariana, donde brilla la saeta, con una virgen morena, que de esperanza me llena, que vive en una muralla y se llama Macarena.